Dale mucha gloria al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado. Amén. Muchas veces, amados hermanos, y a veces nos equivocamos, porque he aprendido muchas cosas que el Señor me ha enseñado. Muchas veces decimos, estamos pasando esto, que ya uno más cochino. Vea cómo se me metió el enemigo, ahora que le estoy sirviendo al Señor. Pues, muchas veces, y generalmente siempre el enemigo se va a meter, pero no en todo. Se puede meter si Dios no le da el permiso para hacerlo. Con Job, cuando estaba Job, ¿qué pasó? Era un hombre temeroso de Dios, no estaba haciendo el mal, pero llegó el enemigo a acusarle delante de la presencia del Señor y le dijo: bueno, usted le ha dado los bienes, le ha dado toda la riqueza, le ha dado todas las cosas, camellos, vacas, ovejas, de todo. Y el Señor le dijo: ¿no ha visto a mi siervo Job? A mi siervo Job no lo ha visto. Sí, pero tóquele sus bienes. Y le toca los bienes. El Señor dijo: tóquele los bienes, pero no le toque su vida. Así es, amados hermanos, que muchas veces no es que el enemigo viene, cuando le estoy sirviendo al Señor, a ponerme trabas. En el caso mío lo vi muy diferente. No fue el que me hirió, fue el enemigo. Y se lo digo con toda firmeza, con toda autoridad, porque Dios me habló. Si yo no me hubiera hablado, quién sabe. Dios me hirió para llevarme a cosas más grandes. Y no entendía. Y ahora les voy a decir por qué. Pero antes, amados hermanos, antes de todas las cosas, esto fue una pequeñita introducción, pero antes de todo esto, queremos que nos pongamos en pie y oigamos este corito de oración, que me fortaleció mucho allá en el hospital, que me llenó tanto, aprendí más del Espíritu Santo, donde Él me usó para que unos se convirtieran allá también. Cierre sus ojos. Quizás usted está pasando un desierto, una prueba, y tal vez está diciendo: el diablo ha venido a tocarme todas las áreas. Pues le voy a decir en esta mañana que no. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí, amado. Cierre sus ojos. Vea a Él solamente. Vea al que le dio la vida. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí para abrazarte. El Espíritu de Dios mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Siéntelo en ti. Muévete en mí, Sí, Señor. muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor. Muévate aquí, Señor. Muévete en mí, Muévete aquí. muévete aquí, Señor. Toca mi vida y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale al Señor: muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, muévete en nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, toca nuestra mente y nuestro corazón. Toca mi mente, mi corazón, llena mi Vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Muévete, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Toma control de todo lo que pase en esta mañana, no por nuestras emociones ni por nuestros pensamientos, sino porque tu presencia está en este lugar. Toca a aquellos que en este momento necesitan de ti, que quizás estás pasando una prueba, quizás económica, física o espiritual. Yo sé que tú, Espíritu Santo, está aquí para guiar, está aquí para consolar, está aquí para que lo rindemos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El hecho de estar aquí, amados hermanos, es porque Dios me dijo que todo lo que haga sea para la gloria de Él. El hecho de que ustedes reciban las primicias es porque Dios quería que les hablara. No todas las cosas, amados hermanos, como dije en el principio, que el enemigo viene y él es como león rugiente, viendo a ver a quien devora. Pero no todas las cosas vienen de parte del enemigo. Hay cosas que vienen y van a venir más de parte de Dios. Y fue algo que Dios me incrustó en mi mente y en mi corazón para la iglesia del Señor. Y es algo que va a venir no para el mundo, sino para la iglesia de Dios. Y me dijo el Señor, me dijo el Espíritu Santo, porque voy a pasar a la iglesia por un colador. Y hermanos, usted va a pasar por ese colador para ser refinado, ser puro, para presentársela el Espíritu Santo a una iglesia sin
sin arruga. Si tú te dejas colar, tiene un pie en el cielo. Si tú te dejas formar, tiene un pie en el cielo. Si tú te dejas guiar, tiene un pie en el cielo, amado hermano, amada hermana. Y el Señor me dijo: hijo, muchas cosas van a suceder en la iglesia, no en el mundo, porque cuando la iglesia sea colada y pase por ese colador, entonces la iglesia se va a levantar como una luz y va a brillar en el mundo. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en el mundo, convenciéndolo de pecado y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el Señor no está trabajando directamente? ¿Por qué el Espíritu Santo no está trabajando directamente en el mundo? Porque si no trabaja con la iglesia, ¿cómo va a ganar el mundo? Sucede que un 13 de noviembre, unos días atrás, me hice unos exámenes. Me hice un electrocardiograma, me hicieron una placa de tórax y me saqué la sangre. Iba seguro porque yo había hecho el electrocardiograma un tiempito atrás para llevar un récord en la clínica, porque yo tenía montones de años de no asistir ahí y salí bien. Cuando me vuelvo a hacer este examen, iba seguro porque yo sabía que había salido bien, tranquilo. Y el 13 de noviembre sucede que me ve el médico y se pone a ver los exámenes, porque era para que me operaran cálculos en la vesícula, y me dice: está lo más bien usted, ahorita lo llaman, voy a ayudarle ahí para que salga de eso rápido, le van a hacer con láser y todo eso, y el mismo día se puede ir para la casa y vamos a esperar que lo llamen. Aquí los exámenes, todo de la sangre, la placa de tórax, el electrocardiograma salió muy bien. Y me dice: lo felicito, está bien. Antes de eso siempre yo me cuidé haciéndome exámenes de triglicéridos, colesterol, de lípido, de todo, y era una parte normal que yo estaba por las grasas, por las cosas, pero era algo normal. De la presión, ¿qué sucede? Cuando yo salí del Registro Nacional Pensionado, todos los días casi de mi vida yo me tomaba la presión y estaba bien, yo no tomaba pastillas. Cuando asistía a algún momento por algo para hacerme un examen, me tomaba la presión y estaba bien. Estaba seguro de que todo estaba caminando bien. Llega el día grande, el mejor día de mi vida, aunque pasara lo que pasara. Me voy con mi esposa para un lugar sirviéndole al Señor. Hacía un tiempito yo había ido a la cárcel de Roxana de Pocora, de Guapiles, perdón, visitando al hijo de una vecina, y era la segunda vez que iba ahí. No andaba haciendo aeróbico, no andaba jugando, andaba sirviéndole al Señor. Salimos de la cárcel, fue mucha bendición por otros jóvenes que estaban ahí privados de libertad, yo oré por ellos. Otro aceptó a Cristo, estaba haciendo la obra del Señor. Pero sucede que el 14, cuando yo salí de esa cárcel, íbamos para donde mi suegro en Orqueta de Sarapiquí, y sucede que fuimos en la entrada de Río Frío con la que andaba conmigo y la nuera de ella y todo. Pasamos a almorzar en un lugar ahí. Comí normalmente una carnita en salsa, lo más rico ahí, con arrocito, puré, fresquito, y salí normal. Sentándome en el carro, me empezó un dolor fuerte en el pecho, del lado izquierdo y del lado derecho, y ya me empezó el dolor. Cruzamos con el carro, crucé la calle y le digo a mi esposa: vamos a comprar un racimo de plátanos para llevárselo a su papá y otro para que se lo lleve la señora que andaba conmigo. Y me empezó el dolor más fuerte. Le digo a mi esposa: mamita, no sé, pero no me siento bien, vamos para ir a una Cruz Roja para que me vean. Lo fuimos para
como a los 200 metros paré ahí en la terminal de Río Frío ahí, y me metí al baño, no tenía ganas de ir, pero me metí ahí, empecé con aquel dolor y digo, Señor, ¿qué está pasando? Me llevé un ratico ahí, ya mi esposa, papi, ¿le pasa algo? No, ya voy. Me salí, le digo, vamos mamita, voy a buscar un lugar para ir, vamos a Horquetas de Sarapiquí. Vea, amados hermanos, cuando yo me monté al carro, me empezó el dolor más fuerte aquí en el pecho, ya no aguantaba, sentía los brazos pesados y aún así manejé como casi 20 kilómetros. Mi esposa atrás sobándome la espalda, yo manejando casi que con los codos así, y seguía adelante. Llego a ese lugar de Horquetas, estaba la Cruz Roja cerrada. Digo, ay mi amor, ahora sí. Nunca se me ocurrió ir porque mi suegro vivía ahí como a 800 metros. Le digo a mi esposa, no, vamos para Río Frío, vamos para la clínica ya. Me voy para la clínica, no había nadie atendiendo. Y me metí directamente y hablé con un médico y me dice, le digo al médico, traigo un dolor de pecho que no aguanto, me llega a la espalda, no aguanto los brazos. Inmediatamente me mandó a hacer, me dio 3 aspirinas, una novastatina, dice, tómese esto. Y vamos a hacerle un electrocardiograma. Me hace el electrocardiograma. Yo quería que me aliviaran el dolor. Sospeché algo que no era normal en mi cuerpo. Sospeché que podía hacer algo, pero yo me pensaba, pero si yo salí bien en el electro, yo salí en la presión, todo esto bien, ¿qué me puede provocar? Me hicieron el electro y cuando sale el médico yo le pregunté, ¿cómo está, doctor? El electro. Me dice, no lo veo muy mal, pero sí lo quiero remitir al hospital de Heredia para que lo vean. Digo, ok, está bien. Ya habló con mi esposa, ya los organizamos, ya sabía que iba para el hospital. La que iba conmigo, el carro tenía que dejarlo por allá, en la clínica esa, por ahí, pero gracias a Dios se movió el Señor por otro lado y un primo de mi suegro me llevó el carro a la casa de él, llevó a la señora a la parada y todo, y ahí empezó una etapa más en mi vida. Cuando llego, no había ambulancia, alquilaron una Starek. Había un niño, cuando me estaba ahí en la clínica, había un niño que le estaban poniendo mascarillas y yo vi que le pusieron otra y todo. Y a este niño lo mandaron también para el hospital de Heredia. Pero ahí, cuando venía en la microbús, ahí el Señor empezó a hacer la obra. A pesar que traía ese olor y todo, el Señor me decía, ore por el niño. Ya le habían puesto como 6 mascarillas y no reaccionaba, tenía un asma muy delicada. Lo tenían que llevar al hospital. Y ahí empecé, le dije a la mamá del niño, señora, ¿me permite orar por su bebé? Me dice, claro que sí. Y ya ahí empecé a hablar la palabra de Dios, empecé a ministrar al niño, y yo sé que el Señor hizo la obra. Cuando llego al hospital ya estaban mis hijos ahí, estaban todos esperándome ahí. Y de ahí, hermanos, me llevé como 3 horas para que me atendieran. Perdí más tiempo. A lo último ya empecé a sudar, pero era empapado en sudor. Y mi esposa se fue a hablar con la doctora. La doctora me pasó inmediatamente. Me hicieron otro electro. Le pregunté cómo salió. Dice, no lo veo muy mal. No lo veo mal, me dijo. Pero hay que hacer estos exámenes de sangre y de tórax. Una placa. Vean, amados hermanos, cómo Dios empieza a mover y todo. Y les cuento esto con detalles porque realmente uno ve la mano de Dios. Así que me hicieron 2 horas más esperando que me viera la doctora. Cuando ya están los exámenes, ya eran como las 5 o 6 de la tarde. Y vamos donde la doctora andaba cenando. Otro poco de tiempo que perdí más. Llego ya a la doctora y lo vamos corriendo. Me andaban en una silla de ruedas. Ya me ve la doctora, empieza a ver los exámenes, me dice, seguramente le vamos a dar la salida y lo vamos a medicar. Digo, bueno, está bien. Se fue la doctora donde la jefe de ella, una muchacha joven también. Y cuando oigo que dicen, pasen al señor don Josué para acá, me acostaron ahí, la doctora se devolvió
La jefe de ellas estaba ahí con otro médico y estaba enojada y le dice, ¿cómo es posible que una doctora aquí y los doctores no saben leer las cosas? Vea, este señor le dio un infarto. Ahí me di cuenta que ya tenía un infarto. Pasaron muchas horas. Me volvió a hacer la pregunta la jefe de ella y me dice, ¿de qué hora? Es muy importante, dígame, ¿a qué hora le pasó esto? Ya me empecé a contar y contar. ¿A dónde fue esto? Fue en Río Frío, de ahí me mandaron para acá. Y me dice, ¿usted es de Río Frío? Le digo, no, soy de San José, soy de Desamparados. Me dice, bueno, usted le toca en el San Juan de Dios. Y yo dándole gracias a Dios que me sacaran de ahí, que me mandaran al San Juan, porque yo pensaba en mi familia, si me dejan aquí internado, a ellos les va a quedar muy incómodo para venir a este lugar. Pues Dios tocó a la doctora y la doctora me dice, yo tengo unos cardiólogos muy buenos en el Hospital San Juan de Dios, voy a hablar con ellos para ver si me lo reciben a usted. Llamó y al ratico dijeron, sí, páselo para acá. Ya prepararon un médico, me pusieron un montón de aparatos ahí, me trajeron en una ambulancia para el San Juan. Ahí llegué como a la 1 de la mañana, 1 de la mañana, por ahí. Y ahí estaba mi esposa, estaba mi hijo. Estefanita ya se había ido, pues yo le dije que se fuera por las bebés y todo, que se fueran para la casa. Pues ahí está mi hijo y ellos esperándome ahí, y mi esposa. Y entonces ya me empezó a ver un médico y otro médico que estaban ahí todos, me empezaron a hacer preguntas. Dígame con exactitud, porque es muy importante para nosotros y para usted, ¿desde qué momento le empezó ese dolor en el pecho? Cuéntenos. Ya le dije, bueno, como a las 10:45, 11 de la mañana, terminé de almorzar en tal lugar y ya le empecé a contar y todo. Él empezó a hacer cuentas y me dijo, lástima, pero no puedo hacer nada por usted, ya a usted le quedó el infarto de él. Le digo, bueno, Dios sabrá todas las cosas. Y fíjense, amados hermanos, ya me internan, llega el domingo ya con un cuidado, bueno, que no tenía que moverme y me pasaban al baño en una silla de ruedas. Ese fue el domingo. Ya ahí conocí a otros que estaban internados, oí de infartos que le habían dado, otros que habían regresado porque les tenían que poner unos resorticos en las venas y todo. Pero ahí el Señor se empezó a glorificar. Yo esperé y me hacía muchas preguntas diciendo, Señor, pero si yo me hice exámenes, si me saqué sangre, si me hicieron de tórax, si me hicieron esto, ¿qué es lo que está pasando? No me daba cuenta todavía. Dios empezó a mover. Ahí me dijo, doctor, prepárese porque usted va a durar mucho tiempo aquí. Digo, bueno, si tengo que quedarme, me tengo que quedar. Mucho tiempo a durar aquí. Pero al tercer día que estaba ahí, me mandaron a hacer, pues, electro era todos los días. Me inyectaban aquí en el estómago anticoagulantes que dolían mucho, 2 inyecciones en la mañana y 2 en la noche. Y dolían bastante. No me pusieron suero, nada más tenía la vida de Geofío que me la pusieron por cualquier cosa. Nunca la usé, gracias al Señor. Y entonces los médicos empezaron a trabajar en todo. Me dice un médico, el que me estaba viendo a mí, dice, don Josué, voy a mandarle a hacer un examen de esfuerzo, si usted lo pasa, pues le vamos a dar de alta. Y llegó el momento, fui a hacer el examen, vea cómo Dios empieza a mover, amados hermanos. Cuando me iban a hacer el examen de esfuerzo, me pusieron varios aparatillos y todo. Entonces el asistente del otro médico que me iba a hacer eso, me dijo, dígale a don Josué que me espere un momentico porque estoy haciendo un ecocardiograma. Y le digo, está bien. Cuando dice el médico, quítale todo a don Josué, voy a hacerle primero un ecocardiograma. Para mí me sentía muy bien porque yo, ahora sí, no solamente lo que me diga electro, sino que el ecocardiograma me ve en el corazón, me ve en todo. Y Dios empezó a glorificar porque ese examen no iba para él, me lo hicieron de extra, el doctor. Él fue el que me dijo, yo quiero hacerle esto. Y así que me empezó a ver con ultrasonido, todas esas cosas. Yo le pregunté, doctor, dígame una cosa, ¿cómo estoy? Me dice el médico, pues se salvó porque aquí lo que está es muy poco, un 10% de lo que decía Eri, que leyéramos el 10%. Dios me tocó un 10% de mi corazón. No para él, sino para que recuerde quién fue el que me llamó. Y ya, me dice el médico, ya yo
me alegré más, tomé más fuerzas, pero ni un momento, amados hermanos, ni un momento del dolor me dio otras cosas que me dijeron los médicos. Usted no, ni me mareé, ni me sentí débil, en ningún momento, ni por el dolor que fue más fuerte que tuviera, nunca me sentí débil, nunca me sentí que me desvanecía, nunca me sentí mareado. Me dijeron, ¿usted vomitó o algo así? Le digo, no, doctor, no he vomitado, ni ganas de vomitar, nada. Por ahí empezó el Señor a trabajar. Me dice el médico, ahora sí, vaya donde la asistente y dígale que le pongan todo para hacerle la prueba de esfuerzo. Si salía bien en la prueba de esfuerzo, me iban a dar la salida, pero ya iba con el ecocardiograma. Ya sabía cómo estaba el panorama de mi corazón. Y ya me ponen todo, ya empiezo a hacer ahí el examen de esfuerzo. Era un 85%, me dicen, bueno, aquí va una velocidad, le vamos a poner otra velocidad un poquito más, como que usted va a caminar normalmente, pero un pronto a otro va a ir más rápido. Y digo, bueno, yo pensaba con esto que tengo en el corazón y me esfuerzo, bueno, en el nombre de Jesús, y yo me quedaba viendo la pared, y yo estaba viendo al Señor nada más, le digo, Señor, aquí voy, adelante. Y empecé a caminar y me lo pusieron más rápido, y yo, ojalá que termine esto rápido, pero yo no me sentía cansado, yo me sentía seguro. No me sentía mareado. Sí, las piernas se me cansaron un poquito porque yo tenía mucho tiempo en hacer ejercicio ni hacer nada. Y me dice la enfermera ahí, ¿cómo se siente? Voy bien, nada más las piernas me duelen un poquito porque nunca he hecho este ejercicio. Empecé a sudar y sudar, y lo más rico ahí dándole. Y ya el médico dice, no, quítale en eso, Josué. Dice la enfermera, pero es que le falta un poquito para llegar a 85. Dice, no, pues, y me dice la enfermera, ¿usted cree que puede seguir? Dice, no, hombre, yo hasta los pasos si quiere, pero sigamos. Dice el médico, no, está bien. Y me lo quitaron. Entonces dice el médico al asistente que me llevó ahí, del salón donde estaba yo en coronaria. Me dice, le dice el doctor, ve que le den la salida a Josué ya. Y entonces dice el asistente, es que lo tiene que ver el médico que está con él, es el que le va a la salida. Pues llega, yo sabía que me iban a la salida el día siguiente. Llegó, ya mi esposa sabía, ya llegó al hospital. Y cuando yo estaba ahí, contento, ya me habían hecho un electro y todo. Cuando de pronto, que ya estaba mi esposa y todo, viene la enfermera y oigo una voz que dice que le suspendan la salida a don José, no puede salir. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Digo yo, ¿qué me pasa, Señor? Parecía que se me presentó un bloqueo en ese momento de un primer grado. Un bloqueo, yo respiraba bien, yo me sentía bien, no me sentía cansado ni nada. Después me di cuenta que ese bloqueo no era nada importante. Pero Dios tenía un propósito. Dios dice, no, hijo. Era un jueves, ya había pasado una semanita, era un jueves, iba para la segunda semana. Y yo le dije, ay Señor, tu semana aquí en el hospital. Bueno, y me dice mi esposa, papi, no se preocupe, ¿qué importa que quede más día? Lo importante es que te salga bien. Ok. Ya me recosté, me puse un aparato ahí de que me marcaban todo. Y vean qué lindo cómo el Señor se mueve. Ese mismo día, una señora ahí se convierte al Señor. Me presta un libro, 5 minutos con el Espíritu Santo, y empiezo a orar. Empiezo a leer y se lo pasaba a ella. Se lo volví a pedir y empiezo a leer, y me di cuenta de cómo el Espíritu Santo me empezaba a enseñar. Y si algo aprendí en esto, si ustedes conocieron a Josué antes, que compartía con todo el mundo, pues ahora van a conocer a un Josué diferente, porque Dios me ha llamado más a la misericordia, al amor y a la unidad de la iglesia. Y usted está ahí, usted no está exento. Les hablo lo que Dios me ha puesto que les hablara, porque van a pasar por ese colador todos los que se llaman hijos de Dios, no a esta iglesia, de todo el mundo. Y ustedes se van a dar cuenta, es que me pasó esto, que me pasó el otro, pero si este era cristiano y mire lo que está pasando, pero si este es un hijo de Dios, le está sirviendo. Van a pasar por ese colador, porque para ganar el mundo tiene que pasar por ese colador. Para que el Espíritu Santo convenza a ese mundo que está como Sodoma y Gomorra, tiene que convencerlo de pecado o juicio, pero Él no lo va a hacer solo, Él lo va a hacer a través de la iglesia. No estamos exentos ninguno. Y ese día se convierte esta señora.
Se me abrió una puerta y yo no sabía. Al día siguiente no me sentía mal, me siento bien. Pasa el domingo, mi esposa y todos me visitaban, se me hacían los días eternos. No podía andar predicando porque yo andaba un aparato pegado ahí, pero en momentos que me lo podía quitar me iba y le hablaba a algunos de los que estaban ahí. El domingo, otro señor de Pérez de León, mentiras, el domingo no, el lunes, me arrimé a él, le hablé, aceptó a Cristo. A otro le hablé también, a otros le dije la grandeza de Dios, a las enfermas y todo, de lo que Dios hacía grandezas. Y llega el lunes, el domingo una madrugada, y el lunes cuando yo amanecí, empecé a sudar y sudar, y yo le dije al médico, viera que he estado sudando mucho ayer y hoy en la madrugada, y no sé qué será lo que me está pasando. Yo no he tenido calor, le digo al médico, porque yo no tenía calor. Y me dice el médico, fue el día que hubo una huelga de la cocina del hospital, que ni desayuno ni almuerzo, estaba ayunando a la fuerza. En la mañana, bueno, no, yo tenía unas fruticas que me había dejado mi esposa y todo, ahí tenía una reservita, que la compartía hasta como enfermeras y todo ahí, tenía una reservita. Y en la mañana le digo al médico, cuando le dije eso, me dice el médico, dígame una cosa, ¿usted ya desayunó? Le digo, no, doctor, voy a mandarle a hacer un examen. Vea, hermanos, qué examen más completo, más que el ecocardiograma. Dios me pone en gracia con el médico y me dice el médico, vaya de una vez, y me hizo todo, llamó allá y vea, me atendieron como un rey. Yo no sabía qué clase de examen, si era feo, si era bonito, no sabía. Yo nada más iba dispuesto a todo. Yo creí que era nada más que me lo hacían y me regresaban. Mediodía me llevé ese examen. Mediodía. Y era un examen que es con radiación de actividad. Bueno, ahí le ponen un líquido radioactivo y entonces pasa por la vena y aquí y pasa al corazón y después lo ponen a uno ya cuando uno está tranquilito. Eso se me dieron, tome agua y después voy a orinar, me dieron un vasito de leche también y ya con esto ya me pongo bonito, con un vasito de leche. Y ya me fui al baño como 2 veces porque había que ir botando lo que le ponen a uno ahí de actividad para que no quede en el cuerpo. Y ya me dijeron, a don Josué la vamos a dejar de último para darme tiempo para todo eso. Digo, ok, está bien, lo vamos a dejar de último, pero ¿qué pasa? Dios empieza a manifestar y me llaman, y yo con ese frío que tenía, y me prestaron una cobijita, yo con ese frío. Entonces uno aprende hasta de los hijos y los nietos. La nieta mía me enseñó una canción que aprendió en el kinder: solcito, solcito, caliéntame un poquito por hoy y mañana y por toda la semana. Y yo empezaba ahí, vea, solcito, solcito, caliéntame un poquito por hoy y mañana y por toda la semana. Vea, es cierto lo que les estoy diciendo. Yo empezaba, y aquel frío, porque es un lugar donde hay aire acondicionado y todo tiene que estar muy frío, y yo ahí pronunciando la canción de mi nieta, y me fortaleció porque vea, yo no me empezó a dar aquel frío que sentía en las piernas y en todo el cuerpo. Y ya me llaman, no sabía cuál era. Ah, bueno, sí, me habían explicado de cómo me ponían eso, qué tenía que hacer, que me iban a pasar por una máquina, que ahí eso le iba a sacar fotos por todo lado, imágenes, que iba a estar un médico y varios médicos ahí, y ellos iban a estar viendo lo que me estaban haciendo allá, con el corazón tranquilo, bien relajado, y me lo hacen. Después que le hago este examen, me dijeron, entonces al rato lo vamos a pasar a hacerle otra prueba de esfuerzo y lo vamos a volver a pasar ya con el corazón ya trajineado, ahí ya un poquito trabajadito ahí, para poder ver bien todas las imágenes de cómo está antes y después que usted haga ejercicios. Digo, Señor, ahí voy, en el nombre de Jesús. Ya me llamaron.
me pusieron más para la otra prueba de esfuerzo, más aparatos por aquí también, tomándome la presión, otro aparato ahí marcando y todo. Y yo ahí viendo la pared y mirando al Señor. Aquí voy, le digo al Señor. Aquí voy. Yo sé que lo voy a ganar. Y empiezo a caminar y caminar y caminar. Y ya, lo más rico y todo, empiezo a darle. Y ya me terminó el examen. Me regresan otra vez ahí donde estaba en mi cama, que era de rey, porque tenía mi cuartico solo, mi bañito ahí privado. Y estaba muy tranquilo. Sí, sí. Mira qué lindo. Así el Señor no me puso ni a otra gente a la par y a la par. Teníamos cubículos y cada uno tenía su salita y su camita y sus mesitas donde tenían las cosas, todo. Ya llegó ahí. Eso fue el lunes. Ese día se convirtió ese señor que les digo. Ese día llegó el jefe de los médicos, cardiólogos, con el médico que me estaba atendiendo, y se sentó a la par mía, el jefe de ellos. El otro médico estaba allá para escribir ahí, y le dice, dígame, ¿cómo está don Josué? ¿Cómo va todo esto? Le dice el médico, bueno, a él tal día le dio un infarto, le dio esto, le dieron a la salida, hizo la prueba de esfuerzo, la ganó, y todo esto pasó muy bien, pero ¿qué? ¿Qué cree usted? Ah, bueno, le dio un bloqueo del primer grado, y le dice el médico, ¿y usted qué piensa? Bueno, pues como usted lo digo y otros, que tuviera reposo. Que tuviera reposo y que lo estuvieran vigilando ahí a ver cómo iba funcionando. Y entonces le dice el médico, el jefe de todos, vea, le dijo al otro médico, le voy a decir una cosa. Yo conocí una niña de 3 años y tenía un bloqueo en primer grado, y esta niña hoy tiene 16 años y ahí está. Entonces eso no es problema. Así. Entonces yo por dentro, sigue hablando, yo quiero oír. Dentro de mí mismo, sigue hablando, porque estaba hablando cosas que me estaban favoreciendo. Y dice el médico, y dígame, ¿qué medicamento me le están dando a don Josué? Bueno, le estamos dando esto y esto y esto. No, quítemele en esto y démele esto otro. ¿Por qué? Porque lo que había infartado ya quedó ahí listo, quedó muerto. Tenemos que fortalecer la otra área de su corazón. Gracias, Señor, qué sabiduría tiene este médico. Decía yo, entonces Dios lo está usando. Entonces ya llegó el médico, le digo, dígame una cosa, doctor, se pone a reír conmigo, le digo, dígame, ¿cómo será la vida mía después? ¿Puedo ir a caminar? ¿Puedo hacer ejercicios? ¿Puedo ir a las piscinas? Me dice, sí, claro. De hecho, va a caminar, usted no tiene problema. Usted va a caminar, puede ir a la piscina. Y le digo, ¿y la dieta y todo eso? Bueno, la dieta usted sabe que tiene que cuidarse en las grasas y todas las cosas, porque las pastillitas no son milagrosas. Tiene que cuidarse. Me dijo el médico esto. Pero esto es una chispita de las cosas que le voy a contar, mucho más importantes de todo esto que estaba pasando. Y ya llega, y entonces me alegré, y el médico se pone a reír conmigo, y le di la mano, y le digo, gracias doctor. Dice, sí, lleva la vida normal, nada más que se cuide, las comidas y todo. Y ya salieron. El día siguiente, martes, me hicieron un electro de nuevo, y yo, cada ratico, recibía al médico. Yo voy a preguntar cómo salí, a ver si hoy me dan la salida, el día martes. Y llega el médico ya, y donde lo veo ahí sentado, me desconecto y me voy corriendo y le digo, doctor, una preguntita, disculpe la molestia, ¿cómo salí en el electro? Y me dice el médico, ahorita lo voy a ver, es que no lo he visto. Le digo, bueno, muchas gracias. Me avisa cualquier cosita ahí, me avisa. ¿Cómo me fue? Porque yo quería salir de ese lugar. Yo ya no quería estar ahí, se me hacían los días largos. Me fortalecía cuando hablaba la palabra del Señor con alguien, con esta señora que aceptó a Cristo, que los tomamos de la mano, oramos ahí todo. Me fortaleció bastante. Y llega, estaba yo acostado mirando para donde la señora y para otro cubículo que llegaba otra señora y tenía un montón de aparatos ahí todo, estaba muy delicada. Y me dice, bueno, veo que el médico viene pasando y yo me quedo viéndolo y me vuelve a ver a mí y me hace así. Pura vida. Entonces, me alegré más porque me dijo, ¿qué quiere decir esto? Pura vida. Pura
salida. Y llega y me conecto y me puedo quedar acostadito ahí. Y no sé si fue a la hora de almuerzo o después de almuerzo, que ya le fui a preguntar al médico a ver si me iban a dar la salida. Cuando llego donde el médico le digo, doctor, disculpe otra vez, ¿me irán a dar la salida hoy? Dice, bueno, ahora yo voy donde el jefe mío, a ver si me dan visto bueno. Ok, gracias. Ya había almorzado, ya me acosté un ratico. Cuando va el médico que viene otra vez, yo dice, Señor, que me diga algo mío. Quiero irme. Y me dice el médico, no, Josué, alístese porque a las 4 se va de aquí. ¡Aleluya! Ya me fui donde el señor que había aceptado a Cristo porque tenía un telefonillo camuflado. Y él hablaba, entonces ya sabía que venía. Y bueno, de todas maneras las enfermeras llamaban a ver o alguno de la casa para decir que ya tenía la salida. Entonces ya llego donde el señor y le digo, ¿usted me puede hacer el favor? Présteme el teléfono un momentito para llamar a la esposa a ver que me dieron la salida. Me dice, claro que sí, pero siéntese allá para que no lo vean. Y me siento ricocito, aló, mamita, ya me dieron la salida, venga a las 4. Voy para la casita. Ya llega mi esposita y todo ahí ya, pues, ponemos las pilas, ya me da listo, me dan la salida y me dieron el medicamento que tenía que llevarme. Y no me pude ir caminando porque ahí lo lleva una en silla de ruedas hasta la salida. Y le digo a mi esposa, bueno, en el carro no, porque presas y todo, le digo, vamos en taxi. Y me llevé una sorpresa lo más linda. Cuando llego a la casa, yo, ay Señor, gracias, ya iba tranquilo, ya sabía cómo estaba el panorama en mi corazón, sabía que fue un 10% cuando yo oía a otros que le ponían hasta 3 resortes ahí a los días, a otra señora que le pusieron un marcapaso, que era lo que creí que me iban a poner en un principio, que dijo el médico, si no le ponemos un marcapaso para que le ayude. Y Estefanita vio ahí internet y ella, bueno, no quería que me pusieran nada de eso. Pero ni eso ni lo otro, nada, el Señor me sacó sano de ese lugar. Para honra y gloria de Dios. Me sacó sano. Más bien, amados hermanos, cuando yo llegué a la casa, vi el amor de Dios, sabía que Vino Nuevo estaban orando por mí. Sabía que la Damasco por allá estaban orando por mí. Sabía que un montón de amigos estaban orando por mí. Sabía que toda mi familia, pero toda mi familia estaban orando por mí. Porque me aman. Y cuando llego a la casa, que apenas pongo un pie en la puerta bajándome del taxi, y llega un vecino y cuando vi una multitud ahí en la casa abrazándome, ¿qué susto nos diste? Y oí palabras lindas que me decían, ¿sabe, don Josué? Yo tengo que estar muy agradecida con usted. Por eso me dolió tanto lo que me han dicho que le había pasado. Porque el día que se metieron a robar en su casa, una nieta de ella se enfermó y no podía tragar. Y yo en las trifulcas que me habían robado las cosas de la casa, cuando oí, don Josué, mi nieta está que no puede tragar, yo me fui soplado y la llevé al médico. Y ella me dice, ¿sabe, don Josué? Esto nunca, nunca se me va a olvidar. Que usted en sus dificultades corrió conmigo, con mi nieta. Digo, claro, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo lindo, la huella que uno deja. Cuando uno ama y el Señor, si algo que me empezó a enseñar es la misericordia, el amor y la unidad. Que eso es lo que tiene que prevalecer dentro de la iglesia, como en el tiempo que estaban los discípulos, los apóstoles en el aposento alto, perseveraban, unidos, en un mismo sentir, en un mismo amor, en la misericordia de Dios. Ahí estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y hoy, amado hermano, usted tiene que esforzarse a esperar la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a venir y Él escudriña su corazón y Él sabe qué cosas tiene que limpiar, pero cuando uno le permite, el Señor empieza a limpiar. Y el Espíritu Santo, en el libro que estaba leyendo, decía todo eso. Y yo empecé a aprender. El Espíritu Santo empezó a entrar a ese corazoncito, a esa partecita. Hijo, dame esto, dámelo por favor, porque yo quiero cambiarlo. Así te dice a ti, dame esa área de su corazón, porque yo quiero cambiarla. Yo quiero quitarle el rencor, pero quiero ponerle amor. Quiero quitarle esto, quiero ponerle perdón. Quiero que tú perdones.
Y el Espíritu Santo quiere empezar a quitar y poner, porque es como un rompecabezas. Lo quita, pero cuando lo forma empieza a tomar una figura. Así es el Espíritu Santo. Ya pasa y viene lo mejor, amados hermanos. Viene lo mejor. Porque yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios te habla. Y pasó ese día, el primer día en mi casa, caminando Lázaro por ahí, mirando. Señor, qué lindo que me permitió venir a mi casita. Qué lindo que me permite ver a mis amados seres queridos de esta casa. Y yo caminaba por ahí y miraba. Veía como mis hijos me abrazaban. Veía cómo se me tiraban encima y el cuidado de todas las cosas. Veía una Estefanita que, tragándose tal vez su dolor, me fortalecía. Veía a un Esteban, papito, no, yo hago esto, yo hago lo otro, trayéndome cosas para que tenga jugos en la casa, trayéndome un aparato para que yo mismo me hiciera los jugos. No haga esto, yo lo hago. Y yo le digo, la vida sigue, las cosas van a agarrar su cauce. Y el día siguiente, ese miércoles que nunca se me va a olvidar, se fue mi esposa para su trabajo, se fue Esteban para su trabajo. Ya no podía hacer lo que siempre hacía, cogía tarde, vamos para el trabajo, voy a traerlos. Se me fue limitando esas cosas por el momento. Y ese día sentado ahí en el comedor ya había orado como lo hago siempre. Ahora lo hago con más ganas. Oro por todos ustedes que he orado toda mi vida desde que los conozco, por los pastores de estas iglesias, de Manantial de Vida, de Damasco, de Vino Nuevo, que son las que Dios me ha puesto a orar. Una unidad especial, un amor especial para los pastores, para las ovejas, que tengan un amor, una misericordia. Y esa es la oración mía. Y ya que terminé de orar, leo la palabra, me pongo a oír música de oración, empiezo a ver lectura bíblica también, hasta 4, 10 capítulos, y ya me levanto y voy a desayunar. Me siento a desayunar, no estaba pensando en ninguna otra cosa, y estaba con los audífonos oyendo adoración cuando me dice aquella voz: hijo, pero así, hermanos, hijo. Y me quedo yo viendo para la cocina donde estaba ahí en el comedor también. Me quedo viendo para el otro lado y para acá. Y me quito los audífonos. Y ahí empezó la palabra de Dios. Dios es sabio, porque yo sé que Dios habla al espíritu. Yo sé que Dios no habla a la carne. Pero si Dios no me hubiera hablado a mi carne y me hubiera explicado, digo yo, estos son emociones, estos son mis pensamientos, y no hubiera entendido. Y cuando yo me quito eso, oigo otra vez la voz, pero usando mi palabra, la palabra, mi boca, usándome. Y yo empiezo a profetizarme yo mismo, y yo me quedé porque me salía palabra. Me dice: hijo, tú te preguntas, ¿por qué te pasó esto? Pero yo te digo, yo fui el que te herí, porque a cosas grandes te he llamado, porque yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón, me volvió a decir el Señor, porque te quiero llevar a cosas grandes. Y me dice: hijo, recuerda. Ve, así me dijo: hijo, recuerda, cuando tú te acuerdes de esta día, recuerda que yo fui el que te llamó y que toda la gloria me la tiene que dar a mí. Y que toda la gloria me la tiene que dar a mí. Y me dice el Señor de nuevo: hijo, porque yo te amo. Y me vuelve a repetir: porque yo conozco tu corazón. En ese momento empecé a entender que no fue porque me hiciera falta un examen que hacer,
No fue porque yo había comido tanta grasa y tenía los triglicéridos, colesterol hasta arriba. Entendí que no era mi presión. Entendí que no fue casualidad. Entendí que Dios me había vuelto a llamar como me llamó a los 27 años. Y el Señor me había hecho otra herida, porque yo tomaba mucho. Y se me había deformado el bulbo duodenal, ahí tenía una úlcera. Y cuando yo me di cuenta que la tenía, me hicieron exámenes, al mes me volví a hacer exámenes y aparecí sano, nada más que con la heridita, que cuando me hacen gastroscopías, ahí aparece para recordar que el Señor fue el que me llamó. Entonces dije al Señor, se me salieron las lágrimas ahí en mi casa solito donde estaba, y le digo al Señor, bueno, no le dije, me empezaron a bajar las lágrimas. Terminé de desayunar, me fui a lavar los dientes, me vine para la sala y yo voy a oír un ratico música. Y yo que prendo el equipo. Y inmediatamente que hago así, dicen, a ti Josué te he llamado. Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te levanto, que te esfuerzo, que te sustento con la diestra de mi justicia. Solamente te pido de fuerza a ti, sé valiente. Le agarro aquí y le digo, Señor, me volvió a quebrantar. Digo, Señor, me está dando por todo lado. Ya me alegré, ya me di cuenta qué fue lo que me pasó. En Costa Rica, fuera de Costa Rica, en cualquier lugar me hubiera pasado lo mismo, porque ya Dios tenía trazado algo para mi vida. Y después me regresé, ya no esperando que Dios me hablara, sino yo le hablé a Dios y le dije, ¿sabes, Señor? Nada más voy a decirte esto. Yo no voy a tocar puertas, tú las vas a abrir por mí. Y saben, en el trayecto de Río Frío para el hospital, Dios me abrió una puertica para que le orara por ese niño. Y ya entendí que Dios me abrió la puerta. En el hospital, cuando tenía la salida, no salí. ¿Por qué motivo? Porque Dios me abrió 3 puertas. 3 almas para el Señor. Estando en mi casa, la semana que salí, un vecino cuando me vio pasar salió corriendo y yo estaba en el play con mi hijo. Y ahí me abrazó y me empezó a decir cosas lindas. ¿Qué susto nos diste, don Josué? Y ahí Esteban se vino a bajar a ver aquí a la iglesia. Y sentado en el parque con él empezamos a hablar. Y ahí aceptó a Cristo. Caminamos para mi casa y me dice, ¿sabe, don Josué? Yo voy a ser tu discípulo, vamos a escudriñar la palabra. Yo quiero aprender. Mi hijo chocó con el carro porque se quedó dormido y Dios se glorificó ahí porque me lo guardó. Arreglamos el carro y estábamos arreglando un Peugeot que lo chocó. No aparecía el bumper por ningún lado ni en la agencia. Llevaron uno que no le sirvió. Y ese día que usó el señor a Stephanie, ese día anterior, a llamar a un lugar y dijeron, aquí tenemos denos el número de placa, y era el único que tenían. Llego yo al día siguiente, yo podía ir solo, podía manejar, pero quiero ser prudente porque el Señor me dijo, cuida tu cuerpo, porque ahí es el que voy a usar. Tiene que estar bien. ¿Sabe por qué? El Señor cuando me habló me dijo esto, que hablaba mi carne, porque si no yo no hubiera entendido, porque el Señor dijo, Josué, hijo, te hablo la carne porque ahí mora tu espíritu y mi espíritu en él. Eso fue lo que me hizo entender que Dios me estaba llamando, de otra manera no hubiera entendido. Y esta misma persona que me abrazó, que aceptó a Cristo, yo ese día estaba buscando a alguien que me acompañara. Mi cuñado no podía, que está aquí porque tenía que estar en una actividad ahí. Llamé a hermanos, no podía comunicarme con ellos, llamé a la cuñada, nadie. El Señor me abrió otra puerta. ¿Y quién fue el que me llevó? El que había aceptado a Cristo en ese parquecito. Y 3 horas con las presas que había, me llevé hablando de la palabra con él.
y se empezó a fortalecer, se empezó a sustentar más. Y recuerdo esta palabra que está en Josué 1:9. Es la palabra que Dios me ha hablado a través de mi vida y que ahora entiendo con más claridad. Aquí habla de Josué, habla cómo Josué iba a ser el sucesor de Moisés, cómo Dios le dijo que él iba a pasar el Jordán para llevar el pueblo a ese Jordán. Y Dios le dijo esta palabra. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 que me habló el Señor, me dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y listo. No temo. Hablo la palabra y es como que el Señor me diga: transmita esto, y lo hablo y veo la respuesta en la persona. Porque yo no voy tocando, Dios va viendo. Pueblo, levántese. Pueblo, anímese. Que el Señor tiene cosas grandes para ti. No tomen las cosas muy fácil. Amen sobre todas las cosas a Dios. Amen a su hermano. Yo he oído a través de mi vida y no quiero oírlo, porque cuando lo oigo, aún de un pastor, de un apóstol, lo exhorto. El que se quiere ir, que se vaya, porque ahí viene 8 y no hace falta. Si Dios, a través de su Hijo amado, hubiera actuado de esta manera, ni usted ni yo estuviéramos en un lugar. Ni usted ni yo estuviéramos sirviéndole al Señor. Porque Dios es amor. Él es la esencia. Él no tiene amor, sino que Dios es amor. Dios es la misericordia. Dios es el camino. Él es el consolador. Él es la verdad. Él es la vida. ¿Y la vida dónde está? En el corazón. A usted le puede fallar un riñón, pero tiene otro. Le puede fallar un pulmón, pero tiene otro. Te pueden quitar una pierna, pero ahí tiene la otra. Te pueden quitar un brazo, pero ahí tiene el otro. Pero aquí tiene el corazón. ¿Qué pasa? Y del corazón, ¿qué es lo que emana? La vida. Vea a su hermano. Usted tiene que amarle a su hermano. Usted tiene que amarse usted misma. Usted tiene que amarse usted mismo. Si no practicamos el amor, nada somos. Si no practicamos la misericordia, nada somos. Porque de aquí en adelante yo no vengo a predicar religiones que no me interesan. Vengo a predicar de un Cristo vivo, de un Cristo que liberta, de un Cristo que sana, de un Cristo que salva, de un Cristo que hace maravillas. Vengo a predicar que Dios todo lo puede. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero hoy se está moviendo ¿a dónde? ¿Ah? En nuestros corazones. A veces dijimos: yo ya hice la oración de fe, yo ya soy salvo. Yo soy salvo, pero ¿sabe una cosa? Puede ser hasta un apóstol y no ha nacido de nuevo. Puede ser un gran pastor, pero no ha nacido de nuevo.
Puede ser un gran evangelista, pero no ha nacido de nuevo. Y el Señor le va a decir, igual que Nicodemo, ¿sabe? Tienes que nacer de nuevo. Allá en el hospital con la señora, le dije, tomémoslo de las manos. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que more en nuestros corazones. Y ahí empecé a decirle al Señor, entra en nuestros corazones. Y le decía a doña Hilda, dígalo con su boca y yo con mi boca. Aquí donde estamos, en esta camita aquí, digámosle al Señor que entre en nuestros corazones, porque lo necesitaba, porque quería tener algo diferente. No sabemos cuándo el Señor los va a llamar. De camino allá, nada más yo le dije al Señor, no pensé en nadie, nada más le dije al Señor, Señor, si tú me quieres llevar, llévame. Pero nada más le voy a decir, Señor, perdóname todo lo que te he fallado. Todo lo que te he fallado. Y el Señor, así como llamó a Josué, y vemos que lo llamó para pasar a un pueblo rebelde por el Jordán a la tierra que Dios les había prometido. Y vemos la primera puerta grande que Dios le abrió a Josué, los muros de Jericó, unos muros fortificados, muro y muro. ¿Quién podía penetrar ahí? Y si Dios dijo, usted va a conquistar, Josué, fuérzate y sé valiente, porque yo voy delante de ti. Y aquellos muros se fueron al suelo. Y viene la gran conquista de Jericó. No sé cuál es tu conquista, no sé cuál es tu lucha, pero si algo estoy seguro es que si usted le da la oportunidad al Señor, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. ¿Qué? Hable duro, no oigo. Me hace así que aterrice ya. No puedo aterrizar hasta que termine. No he terminado. Dios va a hacer grandes cosas. Diga, póngase en pie, amado hermano. Diga, Dios va a hacer grandes cosas en mí. Dios va a hacer grandes cosas en mí. Salmo 138:8 dice, dígalo. Salmo 138:8 dice, dígalo. Salmo 138:8 dice, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Voy a hacer algo solamente. Si usted siente en su corazón renovar y que su vida sea diferente delante del Señor, tal vez ha aceptado a Cristo muchas veces. Yo joven, ¿cuántas veces le acepté? Me iba a campañas, sentía, le aceptaba y mi vida seguía siendo la misma. Pero cuando Cristo entró a mi corazón, cuando trató conmigo, las cosas cambiaron y hoy más que nunca siguen cambiando más para bien. Pero si usted siente venir aquí un momentito, unos minuticos aquí adelante, sea que esté enfermo, sea que está pasando ese problema, sea que usted no encuentra la salida, venga, porque yo sé que el Señor va a operar en su vida. Quiero que me pongan la otra canción que le dije a